Bienvenido a Tierra Viva, el rincón donde la ciencia se pasea con calma y la curiosidad encuentra un espacio acogedor. Esta noche emprendemos un viaje hacia atrás, más allá de los recuerdos, más atrás de la historia misma, hasta un mundo tan antiguo que cuesta reconocerlo. Ni pirámides, ni dinosaurios, ni siquiera bosques primitivos. Hoy retrocedemos 2000 millones de años, a una tierra extraña y recién estrenada. Era un tiempo en que el oxígeno acababa de llegar. Los continentes apenas aprendían a moverse en conjunto y el paisaje podía ofrecer cielos rosados, mares verdosos y apenas un puñado de tierras emergidas. La vida apenas estaba descubriendo cómo respirar y en ese intento casi acaba con todo lo demás. Pero antes de sumergirnos en atmósferas extrañas y océanos primordiales, quiero preguntarte, ¿desde qué lugar del mundo me escuchas esta noche? Y al mirar tu reloj, ¿qué hora es allí? Curioso, ¿verdad? ¿Verdad? Una historia de hace 2000 millones de años. Y sin embargo, compartimos este instante tranquilo, cruzando usos, horarios y continentes. Si disfrutas de este espacio como un suave acompañante para dormir, una forma de relajarte o simplemente un rincón curioso al final de tu día, te agradecería un me gusta o que te suscribas. Así, este pequeño círculo de estrellas científicas podrá alcanzar a más personas que también buscan un momento de calma. Espero que no sea tan cautivador que te mantenga despierto, aunque si sucede, al menos caerás rendido con visiones de volcanes en erupción, microbios burbujeantes y cielos teñidos de hierro oxidado. Relájate, acomódate y deja que tu mente se aquiete. Porque si retrocedemos lo suficiente, más allá de imperios, glaciaciones y extinciones, descubriremos una tierra antigua y extraña. Hace 2000 millones de años, el aire resultaba tóxico, los océanos rebosaban bacterias enigmáticas y, sin embargo, algo estaba cambiando. Una transformación monumental ya se ponía en marcha. Alteró la química marina, reescribió la atmósfera y redefinió el destino de casi toda la vida. Algunos diminutos destellos de organismos frágiles lograron sobrevivir. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Y cómo era realmente aquel planeta? Nuestra historia no comienza con un trueno, sino con la aguja de una brújula. Solo alguien atento a los secretos de las rocas podría haberlo notado. Un geólogo. A finales del siglo XX, exploraba el escudo canadiense, una vasta franja de roca desnuda que guarda miles de millones de años de historia. Su brújula, que debía apuntar con obediencia al norte, de pronto vaciló. Se movió, titubeó, se negó a fijarse. Un observador menos curioso lo habría tomado por una rareza local y habría seguido adelante. Pero los científicos son interrogadores profesionales. Y aquella anomalía planteaba una pregunta. ¿Qué había ocurrido en lo profundo de la corteza terrestre cuando los continentes aún no se parecían a los actuales? Esa duda viajó a laboratorios y universidades. Entre muestras minerales, estudios magnéticos y análisis de isótopos, fue apareciendo poco a poco una imagen. No solo de rocas, sino de un planeta entero en plena metamorfosis, un mundo sumido en uno de los cambios más drásticos de la historia terrestre. 2000 millones de años, tan lejos que incluso la imaginación se tambalea. Para dar perspectiva, si toda la historia de la Tierra se comprimiera en un solo año, los humanos aparecerían apenas en la última hora del 31 de diciembre. Aquella época correspondería a mediados de marzo, cuando la corteza empezaba a consolidarse, los volcanes rugían con fuerza, la luna estaba más cerca, los días eran más cortos y el sol brillaba con menos intensidad. Y sin embargo algo importante germinaba en los mares someros cargados de hierro. No fue sencillo reconstruir ese mundo. Las pistas estaban fragmentadas, ocultas en las formaciones de hierro bandeado, esas rocas rayadas como páginas de un libro donde se alternan capas de sílice y hierro. Algunas se extienden cientos de kilómetros. Durante mucho tiempo se admiraron sin comprender.
hasta que los geólogos entendieron que eran mucho más que simples rocas. Eran registros de un diálogo químico entre los océanos y la atmósfera. Y algo crucial ocurrió cuando esas franjas dejaron de formarse. El planeta había cambiado de fase. El detonante fue un ejército invisible de pequeños arquitectos, las cianobacterias. A simple vista no parecían gran cosa, apenas microbios unicelulares flotando perezosamente en aguas superficiales y absorbiendo luz. Pero habían descubierto un truco revolucionario, la fotosíntesis, que rompía moléculas de agua y liberaba oxígeno. Ese oxígeno, que hoy nos resulta esencial, entonces era tóxico. El mundo entero había evolucionado sin él, y de pronto, por el soplo tranquilo de microbios diminutos, ese gas comenzó a alterar el planeta. Primero reaccionó con el hierro de los océanos, oxidándolo y depositándolo en capas en el fondo marino. Así nacieron las formaciones bandeadas. Pero cuando el hierro se agotó, el oxígeno se liberó en exceso, en el agua, en el aire, en todas partes. Hoy lo llamamos el gran evento de oxidación. No hubo meteoritos, ni monstruos, ni explosiones súbitas. Solo microbios respirando, siglo tras siglo, hasta transformar el planeta y envenenar casi toda la vida existente. Mientras tanto, los geólogos seguían encontrando más pistas. Proporciones extrañas de isótopos de azufre hablaban de cambios radicales en la química atmosférica. William Martin señalaba fósiles moleculares y biomarcadores preservados en el tiempo. Donald Canfield defendía que la oxigenación no fue uniforme, sino un proceso desigual y escalonado. Y probablemente todos tenían parte de razón, porque la Tierra no funciona como un interruptor. Respira, late y cambia de ritmo. Un hallazgo sorprendente no vino de la química, sino de la textura de la roca. En el supergrupo Transvaal, en Sudáfrica, se descubrieron estromatolitos, montículos formados por esteras microbianas. Algunos todavía existen hoy, en rincones salados y aislados. Pero aquellos fósiles provenían de un mundo previo a animales, plantas, nervios, huesos o ojos. Sus formas narraban la paciencia de una vida lenta y obstinada, comunidades enteras de microbios, apilando capa tras capa bajo la luz del sol. Respiraban oxígeno sin saber que sus desechos metabólicos estaban alterando para siempre las reglas del planeta. Fue en afloramientos de roca, a miles de kilómetros de distancia unos de otros, donde los científicos comenzaron a comprender la magnitud de lo ocurrido. No se trataba de una guerra ni de una catástrofe súbita, sino de un cambio profundo, un largo suspiro de la Tierra que transformó por completo lo que significaba ser habitable. Contar esta historia no siempre fue sencillo. Los registros eran fragmentarios. Muchas rocas se habían doblado, metamorfoseado o regresado al manto, pero la ciencia es persistente, igual que la Tierra. Y poco a poco, a partir de pistas en el azufre, el hierro, la textura y los isótopos, se fue armando el rompecabezas. Hace 2000 millones de años, la Tierra estaba en proceso de convertirse en algo distinto. El oxígeno, que hoy asociamos con vida, en exceso, resulta letal para quienes no estaban preparados. Corroe, interfiere, quema, envenena viejas rutas bioquímicas. Así, el mismo gas que siglos después sostendría a los animales, comenzó siendo un veneno silencioso. Y como todo veneno, no solo mataba, reescribía las condiciones de existencia. Aquella brújula temblorosa en el escudo canadiense no se desviaba por capricho. Respondía a cicatrices antiguas, huellas de cambios magnéticos ligados a una atmósfera en mutación. Eran los rastros de una Tierra que había cambiado de parecer sobre cómo girar, respirar y equilibrarse. Descubrir el pasado profundo es como poner una concha en el oído y oír no el mar, sino ecos de un planeta que alguna vez se quedó sin aliento. Imagina un mundo donde el cielo, cargado de bruma y gases volcánicos, podía teñirse de violeta o naranja.
donde relámpagos caían sobre nubes químicas y los océanos reflejaban verdes y púrpuras extraños en lugar de azul. Allí, en aguas poco profundas, las esteras microbianas tejían una revolución invisible. Es sobrecogedor, ¿verdad? Pensar que algunos de los mayores eventos de extinción no fueron explosiones violentas, sino susurros constantes. Que el suelo bajo nuestros pies fue alguna vez lecho marino oxidado por la respiración de la vida. Que el aire que inhalamos a diario era, durante la mayor parte de la historia del planeta, un lujo impensable. Todo comenzó con un misterio, una aguja que no marcaba al norte, una roca que guardaba memoria, una pregunta que se negaba a desaparecer. Porque la ciencia, en el fondo, no es solo respuestas, sino asombro. Ese asombro que sigue una brújula nerviosa hacia historias de hace miles de millones de años. Para entender cómo era realmente la Tierra en ese entonces, hay que soltar lo familiar. No había árboles ni bosques, tampoco hojas ni raíces sujetando el suelo, porque apenas existía suelo. Sin plantas, tampoco flores, abejas ni cantos al amanecer. La tierra firme era escasa y árida, azotada por viento y lava más que moldeada por vida. Y animales, ninguno, nada con ojos, patas, oídos ni bocas. Ningún gusano bajo la superficie, ningún pez en el agua. No había cazadores ni presas, solo microbios, billones, invisibles, pero presentes en todas partes, en el lodo, en las rocas, en el agua, levantando pacientemente capas sobre capas como arquitectos microscópicos de un mundo nuevo. Los océanos dominaban el paisaje. Eran extensos, profundos en unas regiones, someros en otras, pero no brillaban de azul. Pudo ser que en ciertas zonas fueran verdes o rojos oxidados, teñidos por hierro, azufre y los desechos de la vida temprana. El cielo tampoco tenía por qué ser azul, saturado de gases y sin ozono protector, podía lucir rosado o anaranjado. La radiación ultravioleta caía sin piedad. El sol mismo emitía un poco menos de energía que ahora, lo justo para mantener el calor, aunque con dificultad. Los continentes también eran irreconocibles. No existía nada parecido a América, África o Asia. Los antiguos cratones vagaban, chocaban y se unían formando masas estériles conocidas como supercontinentes. Uno de ellos, Nuna, puede haber dominado aquella época, un bloque de tierra desnuda, precursor de los continentes modernos. Pero la verdadera acción ocurría en los océanos. Allí, las cianobacterias prosperaban. Pequeñas, resistentes y transformadoras, crecían en esteras que con el tiempo levantaban estromatolitos, estructuras laminadas. Cada capa una cápsula de tiempo, una generación de microbios que capturaba luz, producía oxígeno y luego quedaba enterrada bajo la siguiente. Se multiplicaban lentamente, sin revolución rápida, solo con el pulso constante de una química transformadora. El oxígeno, al principio, desaparecía en cuanto aparecía, reaccionaba con el hierro disuelto en el mar y caía al fondo como óxidos en capas que formaron las famosas formaciones de hierro bandeado, como anillos geológicos en piedra. Pero al agotarse el hierro, el oxígeno empezó a acumularse libremente, y entonces el planeta cambió. ¿Cómo habría sido estar allí? Difícil de imaginar, sin ojos para ver, ni pulmones para respirar, sin palabras para nombrar. Pero podemos deducir que las temperaturas eran más cálidas en ciertos lugares, gracias a gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono. Sin embargo, conforme el oxígeno aumentaba, reaccionaba con el metano y lo eliminaba, debilitando su efecto invernadero. El clima se desestabilizó y, de pronto, la Tierra pudo haber caído en una glaciación brutal. Algunos creen que el planeta entero se congeló en una bola de nieve hasta el Ecuador. Otros piensan que hubo océanos abiertos en la zona tropical, pero con capas de hielo mucho más extensas que las actuales. Sea cual fuera el caso, fue un cambio colosal. Y para la vida, un desastre.
Los organismos anaerobios, que habían prosperado en un mundo sin oxígeno, ahora se ahogaban en él. Sus metabolismos, refinados durante miles de millones de años, quedaron obsoletos. Muchos fueron envenenados. Otros murieron de hambre cuando sus fuentes de alimento desaparecieron. Imagina un planeta donde respirar sería letal, donde las fuentes de energía se desvanecen y los océanos se convierten en lugares hostiles. Así era la Tierra hace 2000 millones de años. No un infierno ardiente, ni un caos de fuego, sino una transformación silenciosa, lenta, de la que apenas unas pocas formas de vida pudieron salir adelante. Y sin embargo, algunas lo lograron. Hubo bacterias que aprendieron a neutralizar el oxígeno, a usarlo, incluso a explotar su enorme poder químico, porque el oxígeno, aunque peligroso, resultaba increíblemente eficiente, mucho más que los sistemas energéticos antiguos. Con él, la vida tendría la posibilidad de volverse más grande, más compleja y más ambiciosa. Pero aún no era el momento. La vida seguía siendo sencilla, microscópica, procariótica. Células sin núcleo, sin plantas, sin hongos, sin animales. Solo microbios flotando, extendiéndose, aferrándose. Algunos comenzaron a asociarse, a formar colonias, tal vez probando con la cooperación, aunque la verdadera revolución multicelular aún estaba cientos de millones de años en el futuro. Los mares estaban estratificados. En la superficie, bañada por la luz, había oxígeno. En lo profundo, en cambio, reinaba la anoxia, sulfuros, metano, compuestos antiguos que habrían olido a huevos podridos. Si un submarino viajero en el tiempo se sumergiera allí, cruzaría de aguas relativamente respirables a un caldo alienígena. Justo en esa franja intermedia prosperaban bacterias del azufre, como las bacterias púrpuras, que quizá pintaban el agua con destellos iridiscentes. Un arcoíris submarino que nadie podía ver. Arriba, bajo un sol más débil, no existían arrecifes, ni peces, ni algas ondeantes. Solo esteras microbianas, extendiéndose como alfombras vivientes. Un mundo tranquilo que respiraba con lentitud. La Tierra, sin embargo, no estaba en calma geológica. Los volcanes eran frecuentes, arrojando magma, gases y calor. La atmósfera era un equilibrio frágil de dióxido de carbono, metano, azufre y oxígeno, cambiando sin cesar. El aire era más denso, más cargado, lo que hacía que las tormentas eléctricas fueran probablemente más comunes. Cada relámpago, un recordatorio fugaz del poder que latía en ese mundo aparentemente sereno. Y mientras tanto, el planeta giraba más rápido. Los días duraban apenas 18 o 20 horas, la luna estaba más cerca y las mareas eran más intensas. Una Tierra aún joven, en transición. No la esfera fundida de sus inicios, pero tampoco la joya azul y verde que conocemos. Era un mundo intermedio, paciente, que estaba preparando el escenario para lo que vendría. La gran oxidación no solo envenenó el aire, fue la base de la respiración, de la complejidad química del futuro. El oxígeno que hoy sostiene músculos, cerebros y corazones, en aquel entonces era un verdugo. Un cambio que no ocurrió de golpe, sino como una marea que sube poco a poco, imparable. Al principio solo un gas traza, absorbido por los océanos llenos de hierro. El oxígeno entraba, el hierro se oxidaba y caía al fondo. Este ciclo se repitió durante millones de años, hasta que el hierro se agotó. Y entonces llegó el punto de no retorno. El oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Para la vida de entonces fue un desastre. Los organismos anaerobios, dueños del planeta durante miles de millones de años, eran extremadamente vulnerables. El oxígeno, aunque útil en dosis modernas, en altas concentraciones destruye membranas, rompe cadenas de ADN y arruina procesos vitales. Lo que hoy llamamos estrés oxidativo era para ellos una condena segura. Enteros ecosistemas microbianos colapsaron. Algunos retrocedieron a bolsas profundas sin oxígeno. Otros desaparecieron para siempre.
Una extinción global, sin asteroides ni volcanes, sino con un simple aliento. El oxígeno no se limitó a matar. Atacó también la atmósfera. Reaccionó con el metano, que hasta entonces mantenía al planeta cálido pese a un sol más débil. El metano era un gas de efecto invernadero potentísimo, pero a medida que fue barrido por el oxígeno, la Tierra comenzó a enfriarse. Y lo hizo drásticamente. La evidencia en las rocas apunta a glaciaciones extendidas, tal vez una tierra bola de nieve, un planeta entero congelado de polo a polo, con océanos atrapados bajo gruesas costras de hielo, incluso cerca del Ecuador. Fue una reacción en cadena, la biología alterando la química transformando el clima. Y todo comenzó con organismos diminutos que al capturar la luz del sol inventaron la fotosíntesis y liberaron oxígeno. No por malicia, no por intención, simplemente porque funcionaba. La evolución no premia lo seguro, sino lo eficaz. Y la fotosíntesis funcionaba demasiado bien. El resultado fue un planeta que no solo cambió su aire y sus océanos, sino también su piel. Con el oxígeno en la atmósfera, las rocas empezaron a desgastarse de nuevas maneras. Los suelos comenzaron a formarse de forma más compleja. La Tierra había aprendido a respirar. Imagina un planeta donde respirar sería letal, donde las fuentes de energía se desvanecen y los océanos se convierten en lugares hostiles. Así era la Tierra hace 2000 millones de años. No un infierno ardiente, ni un caos de fuego, sino una transformación silenciosa, lenta, de la que apenas unas pocas formas de vida pudieron salir adelante. Y sin embargo, algunas lo lograron. Hubo bacterias que aprendieron a neutralizar el oxígeno, a usarlo, incluso a explotar su enorme poder químico, porque el oxígeno, aunque peligroso, resultaba increíblemente eficiente, mucho más que los sistemas energéticos antiguos. Con él, la vida tendría la posibilidad de volverse más grande, más compleja y más ambiciosa. Pero aún no era el momento. La vida seguía siendo sencilla, microscópica, procariótica. Células sin núcleo, sin plantas, sin hongos, sin animales. Solo microbios flotando, extendiéndose, aferrándose. Algunos comenzaron a asociarse, a formar colonias, tal vez probando con la cooperación, aunque la verdadera revolución multicelular aún estaba cientos de millones de años en el futuro. Los mares estaban estratificados. En la superficie, bañada por la luz, había oxígeno. En lo profundo, en cambio, reinaba la anoxia, sulfuros, metano, compuestos antiguos que habrían olido a huevos podridos. Si un submarino viajero en el tiempo se sumergiera allí, cruzaría de aguas relativamente respirables a un caldo alienígena. Justo en esa franja intermedia prosperaban bacterias del azufre, como las bacterias púrpuras, que quizá pintaban el agua con destellos iridiscentes. Un arcoíris submarino que nadie podía ver. Arriba, bajo un sol más débil, no existían arrecifes, ni peces, ni algas ondeantes. Solo esteras microbianas, extendiéndose como alfombras vivientes. Un mundo tranquilo que respiraba con lentitud. La Tierra, sin embargo, no estaba en calma geológica. Los volcanes eran frecuentes, arrojando magma, gases y calor. La atmósfera era un equilibrio frágil de dióxido de carbono, metano, azufre y oxígeno, cambiando sin cesar. El aire era más denso, más cargado, lo que hacía que las tormentas eléctricas fueran probablemente más comunes. Cada relámpago, un recordatorio fugaz del poder que latía en ese mundo aparentemente sereno. Y mientras tanto, el planeta giraba más rápido. Los días duraban apenas 18 o 20 horas. La luna estaba más cerca y las mareas eran más intensas. Una Tierra aún joven, en transición. No la esfera fundida de sus inicios, pero tampoco la joya azul y verde que conocemos. Era un mundo intermedio, paciente, que estaba preparando el escenario para lo que vendría. La gran oxidación no solo envenenó el aire, fue la base de la respiración, de la complejidad química del futuro.
El oxígeno que hoy sostiene músculos, cerebros y corazones, en aquel entonces era un verdugo. Un cambio que no ocurrió de golpe, sino como una marea que sube poco a poco, imparable. Al principio solo un gas traza, absorbido por los océanos llenos de hierro. El oxígeno entraba, el hierro se oxidaba y caía al fondo. Este ciclo se repitió durante millones de años, hasta que el hierro se agotó. Y entonces llegó el punto de no retorno. El oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Para la vida de entonces fue un desastre. Los organismos anaerobios, dueños del planeta durante miles de millones de años, eran extremadamente vulnerables. El oxígeno, aunque útil en dosis modernas, en altas concentraciones destruye membranas, rompe cadenas de ADN y arruina procesos vitales. Lo que hoy llamamos estrés oxidativo era para ellos una condena segura. Enteros ecosistemas microbianos colapsaron. Algunos retrocedieron a bolsas profundas sin oxígeno. Otros desaparecieron para siempre. Una extinción global sin asteroides ni volcanes, sino con un simple aliento. El oxígeno no se limitó a matar, atacó también la atmósfera. Reaccionó con el metano, que hasta entonces mantenía al planeta cálido pese a un sol más débil. El metano era un gas de efecto invernadero potentísimo, pero a medida que fue barrido por el oxígeno, la Tierra comenzó a enfriarse, y lo hizo drásticamente. La evidencia en las rocas apunta a glaciaciones extendidas, tal vez una tierra bola de nieve, un planeta entero congelado de polo a polo, con océanos atrapados bajo gruesas costras de hielo, incluso cerca del Ecuador. Fue una reacción en cadena, la biología alterando la química transformando el clima. Y todo comenzó con organismos diminutos que al capturar la luz del sol inventaron la fotosíntesis y liberaron oxígeno. No por malicia, no por intención, simplemente porque funcionaba. La evolución no premia lo seguro, sino lo eficaz. Y la fotosíntesis funcionaba demasiado bien. El resultado fue un planeta que no solo cambió su aire y sus océanos, sino también su piel. Con el oxígeno en la atmósfera, las rocas empezaron a desgastarse de nuevas maneras. Los suelos comenzaron a formarse de forma más compleja. La Tierra había aprendido a respirar. El ciclo del carbono, esa gran danza que mueve el elemento entre el aire, los océanos, la tierra y la vida, comenzó a volverse más complejo. La llegada del oxígeno abrió rutas químicas nuevas. Parte del carbono quedó sepultado como materia orgánica. Otra fracción regresó a la atmósfera en forma de CO2. Y en cada rincón, la presencia del oxígeno alteraba los ritmos. En las profundidades marinas también había agitación. Las capas de agua estratificada, ricas en oxígeno arriba, anóxicas abajo, se desplazaban. Los nutrientes se redistribuían. Los ecosistemas microbianos se reorganizaban. Algunas especies aprendieron a resistir y a desintoxicar el oxígeno, incluso a aprovecharlo. Otras desaparecieron, dejando solo rastros invisibles, firmas químicas, fósiles moleculares, huellas espectrales de su paso. Arriba, el cielo también mutaba. Antes de la gran oxidación, la atmósfera estaba cargada de metano y sulfuro de hidrógeno, tal vez envuelta en una neblina rojiza teñida por aerosoles orgánicos. Con la subida del oxígeno y la caída del metano, aquella bruma se disipó. Quizá, por primera vez, el cielo adquirió un matiz azul, aunque pálido, más tenue que el azul que conocemos hoy. No era cómodo aún, pero marcaba un giro profundo, un planeta que comenzaba a respirar distinto, y con el oxígeno llegó un recién llegado crucial, el ozono. 3 átomos de oxígeno unidos que en su simplicidad serían vitales. El ozono absorbía la radiación ultravioleta y hacía posible que la superficie, hostil hasta entonces, empezara a volverse habitable. La vida terrestre aún estaba en un futuro lejano, pero la química ya preparaba los cimientos en la estratosfera. En Groenlandia, en el cinturón de rocas verdes de Isua, las piedras más antiguas de la Tierra guardan huellas de este cambio, isótopos de carbono,
señales de azufre, diminutas inclusiones que cuentan la misma historia. El oxígeno ascendía. La vida se asfixiaba. El mundo se transformaba. Y en Sudáfrica o Australia Occidental aparecían señales semejantes. Lechos rojos, suelos oxidados por la reacción entre hierro y oxígeno. Aquellos tonos rojizos que hoy asociamos a desiertos y cañones, entonces eran prueba de un aire que había cambiado. Los fósiles visibles eran escasos, la vida era blanda, diminuta y tímida para dejar marcas. Pero la geoquímica se convirtió en el nuevo archivo fósil. Y ese archivo relataba con claridad un punto de inflexión. El oxígeno había ganado. No desaparecería ya. Lo que vino después no fue un avance constante hacia el mundo actual. Hubo retrocesos, bajadas y subidas, extinciones secundarias. El clima se volvió extremo. La biosfera se tambaleaba, pero el rumbo estaba marcado. La vida, simplemente al intentar sobrevivir, seguía reescribiendo el planeta. El aire dejó de ser invisible. No podías verlo, pero se volvía palpable, con un peso simbólico. La Tierra, que había sido predecible durante eones, se tornó volátil y reactiva. Y esa inestabilidad penetró hasta la roca misma. Enterrado en sedimentos antiguos, los geólogos hallaron una pista nítida, la anomalía de los isótopos de azufre. Durante millones de años, el azufre circuló siguiendo patrones dictados por volcanes y microbios. De pronto ese patrón se rompió. La anomalía desapareció. El ciclo había cambiado. La única explicación, oxígeno. Con él surgieron nuevas retroalimentaciones. El oxígeno no solo desplazó al metano, también reaccionó con gases volcánicos como dióxido de azufre, monóxido de carbono e hidrógeno. Las erupciones ya no eran solo calor, también podían provocar enfriamiento dependiendo de los aerosoles. Las nubes se formaban de otra manera. La lluvia caía con distinta química. Incluso el ciclo del agua se transformó, moldeado por ozono y radicales libres. En los océanos, la rebelión microbiana continuaba. Las cianobacterias dominaban las capas iluminadas por el sol, y a medida que el oxígeno se infiltraba más abajo, los ambientes anóxicos se reducían. Los antiguos depósitos de sulfuro de hidrógeno se disipaban. En esos gradientes, la evolución encontraba nichos nuevos. Algunos microbios inventaron enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, catalasa, para combatir el veneno. Otros huyeron hacia respiraderos hidrotermales o sedimentos oscuros. Y unos pocos aprendieron a no solo desintoxicar el oxígeno, sino a usarlo. El primer susurro de la respiración aeróbica. La diferencia era monumental. Procesos anaerobios como la fermentación eran lentos e ineficientes. La respiración aeróbica, en cambio, podía liberar mucha más energía. Con ella, la vida algún día crecería más rápido, sería más grande y más compleja. Aunque por ahora no era más que potencial, como una chispa esperando la madera seca. En la superficie, los continentes continuaban su danza tectónica. Los cratones colisionaban, la corteza se engrosaba, nacían montañas. En las zonas de subducción, las placas oceánicas se reciclaban en el manto. El ciclo profundo del carbono también se vio alterado por el oxígeno. Aparecieron minerales nuevos, la composición de la corteza cambió. Incluso el núcleo pudo haber sentido este eco. Algunos modelos sugieren que la cristalización del núcleo interno estuvo influida por el estado oxidante del planeta. Como arriba, abajo, a través de todo esto la vida resistió. Fue golpeada, reducida, acorralada, pero nunca desapareció. Cuando las glaciaciones bola de nieve se suavizaron, los sobrevivientes emergieron a un planeta transformado. Nuevos nutrientes en el mar, distinto equilibrio energético, nuevas reglas. El oxígeno no había llegado como bendición. No al principio. Había sido un intruso. Asfixió, envenenó, congeló mares y colapsó climas. Pero también abrió puertas cerradas. Puertas hacia la complejidad, la energía, la innovación. Una paradoja que aún hoy define su naturaleza.
indispensable y peligroso a la vez. Nos mantiene vivos, pero nos oxida lentamente. Nos da fuego, metabolismo y envejecimiento. Es dador y ladrón. Y todo comenzó aquí, en mares poco profundos, con un suspiro microbiano. Este capítulo de la historia de la Tierra no está escrito en huesos ni en caparazones, sino en geoquímica, en cambios de isótopos, en rocas oxidadas y huellas de antiguos metabolismos. Es una historia contada no con formas, sino con procesos. Y en el corazón de todo está la silenciosa revolución de la fotosíntesis, una apuesta diminuta de la evolución que se convirtió en la fuerza que transformó un planeta entero. Los científicos piensan que el oxígeno podría ser una de las pocas huellas biológicas verdaderamente universales, un signo detectable incluso en exoplanetas, donde la fotosíntesis hubiera aparecido de manera independiente. Esa es la magnitud de la onda expansiva, desde diminutos microbios azulados hasta un mundo entero transformado. Y todavía seguimos aprendiendo. Cada año surgen nuevos modelos geoquímicos, fósiles microscópicos inesperados y teorías renovadas sobre el ritmo y las consecuencias de aquella gran oxidación. Algunos investigadores defienden un único y abrupto aumento de oxígeno. Otros prefieren la idea de una evolución escalonada, con varios pulsos de oxigenación que reformaron la biosfera en oleadas sucesivas. También se ha planteado que la interacción entre microbios productores de metano y volcanes generó ciclos de retroalimentación complejos. En definitiva, es una historia aún inacabada. Lo cierto es que hace 2000 millones de años la Tierra cambió de rumbo. Lo hizo sin explosiones ni dramatismo, sino con microbios, luz solar, química y paciencia. En ese aliento silencioso estaba escondido el futuro. No solo el oxígeno que llenaría los pulmones de trilobites, dinosaurios y astronautas, sino también la promesa de lo que la vida podría llegar a ser, resistente, ingeniosa y lo bastante curiosa como para algún día excavar rocas antiguas y preguntarse ¿qué pasó aquí? Cambiar el aire es cambiarlo todo. Y aunque pueda parecer que la historia concluye con el oxígeno en aumento, el metano en retirada y la vida tambaleándose hacia un nuevo régimen, la realidad es que aquello era apenas el inicio. El gran evento de oxidación no solo alteró la química atmosférica, desencadenó una red intrincada de consecuencias que alcanzó desde la corteza hasta las nubes. Fue como si la Tierra de repente aprendiera un idioma nuevo y todos sus procesos, clima, erosión, ciclo del carbono, metabolismo, tuvieran que adaptarse a un guión distinto. Y como ocurre con cualquier borrador inicial, la transición fue caótica. Comencemos con los océanos. Durante eones habían funcionado como el gran almacén químico del planeta, cálidos, ricos en hierro y profundamente estratificados. Pero con el oxígeno filtrándose en las aguas superficiales, esa delicada división entre capas oxigenadas y anóxicas comenzó a desmoronarse. Los equilibrios de gases cambiaron, las rutas de nutrientes se alteraron, ecosistemas enteros colapsaron. No fue solo el oxígeno el responsable, sino la cascada que arrastró tras de sí. Los metanógenos, microbios que habían alimentado la atmósfera con metano durante miles de millones de años, se vieron arrinconados. Sus hábitats desaparecieron, sus nichos se volvieron tóxicos. El metano, que había mantenido al planeta cálido bajo un sol débil, se destruía más rápido de lo que podía reponerse. El resultado, el mundo comenzó a congelarse. En antiguos cratones de Canadá, Sudáfrica y Australia aparecen depósitos glaciares de esta época. Tillitas compactadas, rocas arrastradas por glaciares y dropstones, dejados por icebergs que se derretían en mares helados. Huellas que solo puede dejar una glaciación global o casi global. Algunos modelos la describen como una tierra bola de nieve, cubierta de hielo de polo a polo. Otros hablan de una bola de aguanieve,
con delgadas franjas de océano líquido cerca del Ecuador. Sea cual fuera el escenario, el planeta había cambiado para siempre. El clima no es solo una prolongación del tiempo atmosférico, es la suma de ciclos químicos, balances de energía solar, albedo planetario y gases de efecto invernadero. Y todos esos elementos habían sido alterados. La nueva atmósfera oxigenada contenía menos metano. La bruma que atrapaba el calor había desaparecido. Incluso los océanos congelados reflejaban más radiación al espacio. Era como si la Tierra hubiera encontrado por error el interruptor de apagado de su propio termostato. La vida respondió como pudo. Muchos organismos desaparecieron. Otros sobrevivieron en refugios, respiraderos hidrotermales, charcas salinas, sedimentos profundos donde aún regían las viejas reglas anóxicas. Pero fuera de esos santuarios, todo tuvo que adaptarse. Las esteras microbianas cambiaron de composición. Nuevas capas se apilaron sobre las antiguas. Las rutas metabólicas evolucionaron bajo presión. Las enzimas antioxidantes marcaron el inicio de una carrera armamentista molecular contra el oxígeno reactivo. El ADN, vulnerable al daño oxidativo, obligó a las células a inventar mecanismos de reparación, no porque buscaran complejidad, sino porque necesitaban resistir. Mientras tanto, los glaciares avanzaban, remodelando la superficie. Esculpieron montañas, abrieron valles, transportaron sedimentos. La erosión de rocas frescas absorbía más carbono de la atmósfera, reforzando el enfriamiento en un bucle de retroalimentación. Pero los volcanes nunca dejaron de rugir. Con el tiempo, sus emisiones de CO2 se acumularon nuevamente y, al reducirse la erosión bajo el hielo, el balance se inclinó. El planeta empezó a descongelarse. Cuando el hielo retrocedió, la Tierra era distinta. El aire tenía ozono. El suelo estaba teñido de óxido. Los depósitos rojos contaban la historia de un planeta respirando de otra forma. Y la vida, marcada por la crisis, llevaba en sus genes la memoria de la supervivencia. No fue solo resistencia. Con el caos apaciguado surgieron oportunidades. Por primera vez, la atmósfera podía sostener la respiración aeróbica. Aún era incipiente, pero allí estaba, una forma de obtener mucho más de la misma glucosa. La fermentación daba apenas 2 moléculas de ATP por cada molécula. La respiración aeróbica, hasta 36, una diferencia radical. Más energía significaba mayor potencial de complejidad. Era la primera ficha de dominó y el oxígeno la había puesto en movimiento. El impacto se extendió también a la geología. Los depósitos de hierro bandeado comenzaron a desaparecer porque el hierro ya no se mantenía soluble en aguas oxigenadas. Aparecieron nuevos tipos de minerales y suelos oxidados. Incluso la tectónica pudo haberse visto influida. Algunos geólogos sugieren que el aumento de oxígeno cambió la fuerza y la composición de la corteza continental. El planeta entero, desde sus cielos hasta su núcleo, estaba respondiendo al mismo suspiro invisible. Las nuevas condiciones oxidadas quizá alteraron incluso la manera en que los minerales cristalizaban dentro del magma al enfriarse. Un detalle sutil, debatido y complejo, pero que recuerda lo esencial en las ciencias de la Tierra. Todo está conectado. Y mientras tanto, arriba, el cielo cambiaba de color. No es sencillo reconstruir el tono de un cielo antiguo. No podemos capturar una muestra de aire de hace 2000 millones de años. Pero al modelar su mezcla de metano, CO2, nitrógeno y oxígeno, podemos imaginar cómo dispersaba la luz. Antes de la oxidación, el firmamento pudo haber tenido un matiz anaranjado o amarillento, velado por una neblina de hidrocarburos, como la que hoy envuelve a Titán, la luna de Saturno. Después, al formarse ozono y desaparecer aerosoles, las ondas cortas comenzaron a dominar. Surgió el azul, primero pálido, luego más intenso. El cielo se volvió familiar, pero no había nadie para contemplarlo. Ningún ojo, ningún rostro levantado, solo microbios dividiéndose, flotando y persistiendo.
Pasarían eones antes de que alguien pudiera mirar atrás y reconocer aquel momento como lo que fue: un reinicio planetario. El oxígeno no se apoderó del mundo en un instante. Avanzó con cautela, a pulsos, retrocediendo a veces, elevándose en otras. Pudo llevar cientos de millones de años alcanzar siquiera una fracción de lo que respiramos hoy. Pero bastó para seguir remodelando la biosfera y abrir posibilidades irreversibles. Los océanos, otrora dominados por metano y sulfuros, fueron cambiando su química. Nuevos minerales, nuevas solubilidades, nuevos equilibrios emergieron. Algunas zonas vieron florecer microbios, otras quedaron mudas, reducidas a lodos estériles, y en ese mar transformado apareció un ingrediente crucial: fósforo. Vital para la vida, su comportamiento dependía del oxígeno. En aguas anóxicas se hundía, quedando fuera de alcance. En aguas oxigenadas permanecía disponible. Más fósforo significaba más biomasa, más carbono enterrado, más oxígeno liberado a la atmósfera. Un bucle de retroalimentación que empujaba al sistema hacia adelante. La gran oxidación no fue un pulso único, sino un ciclo de avances y retrocesos, cada oscilación dejando atrás una tierra un poco más oxidada. No fue un camino lineal. Hubo caídas y posibles reversiones. En ciertos periodos, el oxígeno casi desapareció del aire, barrido por erupciones volcánicas o explosiones de metano. Pero la tendencia general era clara, ascendente, y con ella nuevas adaptaciones. En el ADN de microbios modernos aún sobreviven huellas de aquella era, genes contra el estrés oxidativo, enzimas protectoras. Incluso el origen de las mitocondrias pudo haberse dado aquí, cuando una célula engulló a otra no para devorarla, sino para usar su poder. Esa alianza se convirtió en una pequeña sociedad, huésped y simbionte. Con el tiempo, la bacteria invitada se transformó en mitocondria. Fue una apuesta arriesgada en un mundo hostil, pero de ella nacerían células complejas, eucariotas, las que un día formarían tejidos, órganos y poemas. Mientras tanto, el planeta seguía cambiando. La geología empezó a reflejar el nuevo aire. Antes del oxígeno existían menos de 1500 minerales distintos. Después, más de 4000. La reactividad del oxígeno creó compuestos inéditos, nuevos colores, gemas brillantes. La paleta de la Tierra se expandió simplemente porque su atmósfera había cambiado. En la estratosfera, el ozono seguía acumulándose. Filtraba la radiación ultravioleta que antes esterilizaba cualquier superficie expuesta. No era tan denso como hoy, pero suficiente para insinuar un futuro donde la vida pudiera salir del océano. La criosfera también llevaba la marca del oxígeno, glaciaciones de nueva dinámica, con ciclos alterados por la atmósfera transformada. Incluso la magnetosfera, ese escudo invisible contra el Sol, pudo haberse visto influida. El enfriamiento global, producto de la pérdida de metano, pudo afectar las corrientes del manto, modificando la forma en que fluía el calor desde el núcleo y alterando la fuerza del campo magnético. Es una hipótesis especulativa, pero que resalta la misma idea. Cuando el aire cambia, todo cambia, y en medio de todo esto transcurría el tiempo. No solo geológico, sino evolutivo. La vida, con su nuevo acceso a la energía del oxígeno, aceleró. La fermentación producía apenas 2 moléculas de ATP por glucosa. La respiración aeróbica, hasta 36, era un cambio radical. Más energía, más trabajo celular, más complejidad potencial. No es casualidad que los primeros fósiles de células eucariotas aparezcan después de la gran oxidación. No dominarían de inmediato. El mundo seguiría siendo microbiano durante 1000 millones de años. Pero la señal estaba dada. La complejidad era posible. La paradoja es evidente. Fue la extinción la que lo permitió. Ramas enteras del árbol de la vida tuvieron que marchitarse para abrir espacio. La pérdida obliga a reinventar, y la invención, aunque lenta, es constante. Así, el mundo se adaptó en silencio.
Los microbios no solo sobrevivieron, prosperaron en nuevos gradientes de oxígeno. Algunos se volvieron mixtos, combinando respiración aeróbica y anaeróbica. Otros se refugiaron en sedimentos, fuentes termales, mares oscuros, preservando antiguos metabolismos. Hoy aún viven testigos persistentes en el Mar Negro, en las fosas oceánicas, en los estómagos de animales. Pequeños ecos de un planeta preoxigenado. La geología también guardó memoria, conchas impregnadas de carbono orgánico, suelos rojos oxidados, fósiles de esteras microbianas, nuevas arcillas y carbonatos. Página a página, la Tierra escribía su autobiografía con herramientas inéditas. Nadie lo observaba. No había mentes ni mitos. Solo un planeta convirtiéndose en otra cosa. Cada molécula de oxígeno susurraba un futuro distinto. Un mundo donde las células crecerían, se comunicarían, se especializarían. Donde el metabolismo correría más rápido. Donde con el tiempo surgiría la diversidad que hoy nos rodea. Un mundo donde algún día la vida caminaría, pensaría y se haría preguntas. Pero en aquel entonces solo persistía. La Tierra de hace 2000 millones de años era un lugar en tránsito, no del todo hostil, pero aún lejos de ser hospitalario. Un planeta suspendido entre frases en mitad de su propio relato. Y esa condición intermedia es lo que vuelve tan extraordinario este capítulo. No fue el estrépito de una extinción masiva, ni el impacto súbito de un cataclismo, sino una larga cadena de causas y efectos, una cascada de cambios silenciosos, susurros que acabaron en revoluciones. Nada ruidoso, pero sí absoluto. El oxígeno, antes un simple desecho, se transformó en escultor del planeta, modeló el clima, la vida, las rocas, las oportunidades. Y al hacerlo, grabó una lección en la memoria profunda de la Tierra. El cambio no siempre es abrupto. A veces solo respira. Si miramos la historia del planeta como un tapiz, la gran oxidación aparece como una puntada extraña y audaz, un cambio de color que redirige el patrón. No fue el principio ni sería el final. La Tierra siempre ha sido un artista inquieto, rompiendo lienzos viejos, pintando sobre capas antiguas, reescribiendo su propia imagen una y otra vez. Para comprender lo ocurrido hace 2000 millones de años, hay que retroceder aún más, hasta una época previa al oxígeno. Cuando el sol brillaba débil, la corteza apenas se solidificaba y la vida apenas se insinuaba. Los primeros 1000 millones de años fueron violentos, caóticos y formativos. Se conocen como el eón ádico y el arcaico. Un tiempo en que el planeta era un océano, envolviendo islas protocontinentales, con cielos saturados de gases volcánicos. La vida, tal como la entendemos, aún no existía, o recién surgía en respiraderos hidrotermales o charcas minerales calientes. Hace entre 3.300 y 4.000 millones de años, la primera vida microbiana comenzó a dejar huellas. Organismos simples, unicelulares, nacidos de la química y el azar. No sabemos si la chispa vino de un relámpago, de minerales catalizadores o de un cometa. Pero hacia los 3.500 millones de años ya había estrómatas en Australia y Sudáfrica, monumentos fosilizados de aquellas primeras comunidades. Alfombras microbianas, construidas capa tras capa en aguas someras que prosperaban sin oxígeno, alimentándose de azufre, metano e hidrógeno. Durante más de 1000 millones de años fueron los únicos habitantes del planeta, un imperio microbiano en un mundo tóxico para nosotros, pero estable para ellos. La fotosíntesis no apareció de golpe. Hubo etapas previas, bacterias verdes y púrpuras que utilizaban la luz sin liberar oxígeno. Hasta que, hace unos 2700 millones de años, las cianobacterias aprendieron el truco completo: dividir el agua y exhalar oxígeno. Con ello el reloj empezó a correr. El gran evento de oxidación, ocurrido unos 2400 millones de años atrás, no fue un estallido aislado, sino el resultado de esa larga mecha.
Cientos de millones de años de acumulación lenta, de equilibrios químicos frágiles, de avances y retrocesos. Hubo pulsos, colapsos parciales, oxigenaciones temporales. Fue un preludio irregular, pero imparable, y lo que vino después no fue paz. A lo largo de su historia, la Tierra ha visto al menos 5 grandes extinciones masivas y muchas menores. La gran oxidación fue una de las primeras y, en su saldo de muertes, comparable con cualquiera de las posteriores. Con una diferencia clave: esta vez no fue un asteroide ni un volcán, sino la vida misma quien desató la catástrofe. Y ese será un patrón repetido. 1000 millones de años más tarde, otro pulso, la oxigenación neoproterozoica, entre 800 y 600 millones de años atrás, que llevó los niveles de oxígeno a valores cercanos a los actuales y coincidió con los primeros organismos multicelulares. Criaturas blandas, extrañas, distintas a cualquier ser moderno. Como antes, el oxígeno fue salvador y verdugo. Permitió la complejidad, pero también barrió linajes. Ese patrón, equilibrio, ruptura, diversificación, colapso, seguiría marcando la evolución. La explosión cámbrica, hace 541 millones de años, vio surgir nuevos planos corporales, sistemas nerviosos, ojos, mandíbulas. Fue como si la vida, con suficiente oxígeno acumulado, de pronto descubriera todas las posibilidades de su propio diseño. Pero poco después, nuevas crisis. La extinción ordovícica silúrica, la del Devónico tardío, la del Pérmico triásico, la del Jurásico triásico y la célebre del Cretácico que acabó con los dinosaurios. Las causas variaron: vulcanismo, impactos, cambios climáticos. Pero muchas compartían un trasfondo común: alteraciones en los ciclos del carbono y del oxígeno. Demasiado rápido hacia arriba o hacia abajo, demasiado carbono enterrado o liberado, temperaturas que saltaban de un extremo a otro. La vida sufría los vaivenes de un equilibrio delicado. La gran oxidación fue el primer ensayo de este ciclo. Demostró que la vida podía remodelar el planeta y que el planeta podía responder con dureza. Ese vaivén entre estabilidad e innovación, entre biología y geología, es el pulso que nos ha formado. El oxígeno en nuestra sangre, el hierro en nuestras células, el carbono en nuestros huesos, todo proviene de aquellas fluctuaciones antiguas. Las mitocondrias que alimentan nuestros pensamientos, el aire que llena nuestros pulmones, los minerales que nutren nuestro cuerpo, todos son herencia de esa danza. Hoy seguimos dentro de ese ciclo. El cambio climático moderno no es la primera vez que el planeta enfrenta alteraciones bruscas de carbono y oxígeno, pero sí es la primera vez que una especie comprende su papel. Quemamos carbono enterrado, liberamos gases atrapados, calentamos la atmósfera, fundimos el hielo, alteramos océanos, y lo hacemos con plena conciencia. Eso nos convierte en algo nuevo en la historia de la Tierra, no pasajeros, sino conductores. Los ecos de la gran oxidación aún nos acompañan. En los isótopos que estudiamos, en los minerales que extraemos, en la memoria de los ecosistemas que resisten. Nos recuerdan que lo que una vez tomó millones de años, aliento tras aliento de microbios, ahora puede cambiarse en cuestión de siglos. La Tierra guarda cada recuerdo, en rocas, hielos, atmósferas y genes. Las bandas de hierro que marcaron la primera oxigenación aún descansan bajo nuestros pies, convertidas en acero, admiradas por su belleza, estudiadas por sus capas oxidadas. Páginas del diario planetario escritas por organismos diminutos, que contaron historias colosales. Y dentro de esas páginas laten más misterios. La paradoja del Sol joven y débil y cómo los gases de efecto invernadero mantuvieron la Tierra templada. El enterramiento del carbono orgánico que permitió acumular oxígeno. El ciclo del azufre, del nitrógeno. Los metales, traza que impulsaron enzimas.
la invención del sexo, la depredación, la multicelularidad. Todo parte del mismo mosaico. Cada evento es una capa, cada capa un paso. No hacia un destino final, sino hacia nuevas posibilidades. Ese es el arte de la Tierra. Experimentar, destruir y reconstruir, recordar. Y la vida en todas sus formas, aprender a adaptarse. Desde la primera bocanada de oxígeno hasta la primera respiración humana. Desde la oxidación de los océanos hasta el hierro en nuestra sangre. Desde los hielos que cubrieron un planeta antiguo hasta los glaciares que hoy retroceden bajo cielos azules. No estamos separados de estos ciclos, somos parte de ellos. Y al estudiarlos no solo miramos atrás, nos miramos en un espejo. El tiempo profundo suele parecernos inaccesible, vasto, frío, inscrito en piedra y silencio. Pero a veces habla. Y cuando lo hace, no lo hace con truenos o fuego, sino a través de personas. Hombres y mujeres curiosos, persistentes, con botas manchadas de barro en las orillas de un río, con dedos impregnados de polvo de roca, con ojos entrecerrados ante estratos que relatan historias bajo un sol helado. Ellos son los intérpretes de la memoria del planeta, y sus relatos forman parte de la misma historia que estudian. La narración del gran evento de oxidación no comenzó en un laboratorio estéril ni en un libro de texto. Nació en el campo, en cañones, acantilados, perforaciones y afloramientos donde el pasado se puede tocar. En la década de 1920, Lawrence L. Sloss, un geólogo del Medio Oeste estadounidense, observó que las capas sedimentarias no eran caóticas. Tenían ritmos, secuencias, patrones. Su trabajo fue la base de la estratigrafía secuencial. Entender cómo los sedimentos guardan memoria de antiguos mares y cambios en su nivel. No hablaba aún de oxígeno, pero sí de escuchar los latidos enterrados de la Tierra. En Sudáfrica, otros geólogos se preguntaban por las formaciones de hierro bandeado, franjas rojas y grises, bellas y repetitivas, halladas en algunos de los fragmentos más antiguos de corteza continental. Al principio fueron una curiosidad, luego un misterio. ¿Por qué dejaron de formarse hace unos 1880 millones de años? ¿Qué había cambiado en los océanos para que este proceso se detuviera de golpe? En Canadá, sobre el escudo precámbrico, aparecían preguntas semejantes. Allí, Preston Cloud, un paleontólogo de mente inquieta y nombre poético, propuso algo revolucionario en los años 60 y 70, que la gran oxidación era un evento biológico, que los microbios fotosintéticos no eran espectadores pasivos, sino ingenieros planetarios. La biosfera, dijo, no solo respondía al ambiente, lo moldeaba. Una idea radical para una época en la que la biología y la geología vivían como mundos separados. Más adelante, en los años 80, Donald Canfield profundizó en esa visión. Estudió isótopos de azufre en rocas antiguas y halló algo extraño, una señal que desapareció casi al mismo tiempo en todo el planeta, coincidiendo con la gran oxidación. Aquello sugería un cambio global en el ciclo del azufre. De allí nació la hipótesis del océano de Canfield, un planeta en transición, con oxígeno arriba, veneno abajo y vida atrapada entre ambos. Sus conclusiones cambiaron la forma de pensar en los océanos primitivos, no como estables, sino como sistemas estratificados, dinámicos y en evolución. Mientras tanto, nuevas herramientas aparecían. La geoquímica de isótopos pasó de ser un nicho a ocupar el centro de la investigación. Espectrómetros de masas, capaces de pesar átomos con increíble precisión, revelaban huellas invisibles, pequeñas variaciones en oxígeno, carbono, azufre, hierro, huellas que no mostraban fósiles, pero sí atmósferas y mares que ya no existen. Con esas señales, los científicos podían decir, esta roca nació en un mundo con oxígeno, este sedimento en un mar cargado de metano. Así, pieza a pieza, la narración tomó forma. Ya no era solo la pregunta de cuándo subió el oxígeno, sino cómo, dónde, por qué y qué consecuencias trajo.
Y para buscar respuestas, los geólogos recorrieron el planeta, desde Pilbara, en Australia Occidental, donde los estromatolitos aún crecen como hace miles de millones de años, hasta la formación Gunflint en Canadá, con microfósiles que susurran formas celulares arcaicas, o el supergrupo Transvaal en Sudáfrica, donde las capas de roca se extienden como páginas de una biblioteca mineral. En los 90 y 2000, la datación radiométrica afinó aún más la escala. Pasamos de márgenes de 100 millones de años a apenas unos pocos millones. En la escala humana parece enorme, pero en tiempo geológico es un reloj de pulsera. Y con esa precisión vinieron nuevas preguntas. ¿Por qué el oxígeno subió justo entonces? ¿Por qué no antes o después? Científicos como Roger Buick y Ariel Ambar empezaron a mirar más allá de la biología, hacia la tectónica, el vulcanismo, los nutrientes como el fósforo o el molibdeno. Estos metales traza resultaron ser piezas clave. Sin ellos, la fotosíntesis podía estancarse y la respiración fallar. La historia se hizo más compleja. No solo quién respiró primero, sino qué engranajes adicionales se movieron para que el aire cambiara. Químicos, geólogos, biólogos, climatólogos, todos entretejiendo hilos de un mismo tapiz. La ciencia se volvió una narración coral. El campo se encontraba con la teoría, el laboratorio con la casualidad. El debate, sin embargo, nunca se apagó. Algunos sostienen que fue una oxigenación brusca, un giro repentino. Otros creen en un ascenso escalonado, con puertas traseras y pulsos. Unos señalan a la tectónica y el transporte de nutrientes, otros culpan al colapso del metano o a los ciclos orbitales. Y esa fricción es parte de la ciencia. No busca certezas inamovibles, sino comprensión. Lo importante es que las preguntas sigan vivas. Con la llegada del siglo XXI, la investigación se trasladó también a los laboratorios modernos. Salas sin sol, llenas de pantallas, centrifugadoras y máquinas que zumban en silencio. Allí, los científicos simulan océanos primitivos en tanques y frascos, recrean atmósferas antiguas, diseñan microbios para probar hipótesis sobre metabolismos de hace 2000 millones de años. Y lo sorprendente es que incluso los organismos más simples muestran ser alquimistas brillantes. En Arizona, investigadores alimentaron microbios con dietas de hierro, azufre y metales traza, y vieron cómo construían moléculas modernas. En el MIT, laboratorios de isótopos diseccionaron señales atrapadas en sedimentos árticos y del Pacífico profundo, susurros químicos que aún guardan la respiración de un planeta en transición. El relato sigue creciendo. La gran oxidación ya no es vista como un instante, sino como un umbral, un cambio planetario inscrito en la roca y decodificado por mentes, lo bastante persistentes para preguntar. En todos los continentes, las rocas antiguas comenzaron a ser reexaminadas con ojos nuevos. Los espectrómetros de masas se volvieron más precisos. Los microscopios alcanzaron la escala nanométrica y la secuenciación de ADN se unió a la investigación. Y lo que reveló fue humillante. Muchos de los genes que hoy usamos para respirar, las enzimas que gestionan el oxígeno o las proteínas que alimentan nuestras mitocondrias, tienen raíces que se hunden miles de millones de años atrás. No solo en las cianobacterias, sino en sus competidoras, en sus primas lejanas, incluso en linajes que deberían haberse extinguido, pero que encontraron formas de persistir. La evolución, al parecer, no desperdicia una buena idea, y cuanto más buscábamos, más hallábamos. En la Antártida, microbios que todavía viven bajo el hielo, metabolizando en silencio, no muy distintos quizá de sus ancestros durante las glaciaciones globales. En fuentes hidrotermales, bacterias que prosperan sin luz, alimentadas solo por energía química. En pozos perforados a kilómetros de profundidad, comunidades enteras sobreviviendo en los poros de la roca, alimentándose de hidrógeno, azufre
y tiempo. No son rarezas, son ventanas, pequeñas pruebas de lo que la vida puede resistir. Es entonces cuando la búsqueda del oxígeno antiguo se expande más allá de la Tierra. Porque si el oxígeno es realmente una biofirma, entonces podríamos detectarlo en mundos lejanos. Esta vez no en rocas, sino en luz. Astrónomos empezaron a mirar hacia estrellas distantes, observando exoplanetas mientras pasaban frente a ellas. La luz estelar filtrada por sus atmósferas se descompone en espectros, revelando huellas químicas. En esa luz buscamos oxígeno. Y con ello regresan las preguntas. ¿Podría la fotosíntesis nacer en otro lugar? ¿Sería igual o inventaría otra estrategia? ¿Oxidaría océanos y enfriaría climas, como ocurrió aquí, o seguiría un camino completamente distinto? De pronto, el estudio de la gran oxidación ya no era solo geología o biología. Se volvió astrobiología. La historia de la Tierra pasó a ser un ejemplo, un caso de estudio, una posibilidad. Y esa posibilidad trasciende nuestros cielos. Mientras tanto, aquí mismo, la investigación continúa. Aún hay científicos caminando sobre formaciones antiguas, con martillos en mano y cuadernos abiertos, examinando afloramientos intactos desde hace cientos de millones de años. Otros trabajan frente a pantallas, modelando climas primitivos en supercomputadoras. En laboratorios de isótopos, máquinas sensibles zumban en silencio, midiendo con precisión la huella de un solo átomo. Todos escuchan al aliento de la tierra, al cambio del azufre, al hierro oxidado de mares desaparecidos. Y en esas huellas leen la respiración de un mundo que casi se congeló en silencio. A veces coinciden, a veces debaten, pero siempre dudan, se preguntan qué vino primero. ¿Qué vendrá después? Porque la gran oxidación no solo transformó el planeta, transformó las preguntas. Nos enseñó que vida y tierra no son dominios separados, sino una conversación continua. Que cada bocanada de aire lleva consigo historia. Y que las revoluciones más profundas no siempre llegan con ruido, sino con paciencia, luz solar y tiempo. Así la historia sigue. No con respuestas definitivas, sino con personas que siguen preguntando, recogiendo rocas oxidadas y preguntándose, ¿cómo era este mundo antes del aire? Y capa a capa, átomo a átomo, la Tierra responde. Para entender un planeta antiguo hay que formular preguntas silenciosas. ¿A qué sabían los océanos antes de los peces? ¿Qué tan rojo era el hierro antes de hundirse? ¿Cómo medir el aire que ya no existe? No son acertijos, sino problemas que la ciencia aborda con paciencia, con instrumentos extraños y con imaginación. Porque aunque el pasado haya desaparecido, su química persiste, encerrada en minerales, atrapada en isótopos, grabada en la danza invisible de electrones y átomos. Ese es el terreno de la ciencia profunda, lo invisible. La geoquímica es un lenguaje escrito en proporciones. No suena poético, pero en cierto modo lo es más que cualquier verso. Cuando un volcán erupciona, cuando un microbio respira, cuando un planeta se enfría, deja huellas químicas. Y aún miles de millones de años después, esas huellas pueden leerse. Toma el azufre. Elemento inquieto que salta entre roca, agua y aire, crucial para el metabolismo. Viene en varios isótopos, masas apenas distintas. En atmósferas sin oxígeno, su comportamiento es extraño. Los isótopos se dividen de forma desigual. Es lo que llamamos fraccionamiento independiente de la masa. Y un día, ese comportamiento desapareció. Esa desaparición fue una señal, un umbral, el momento en que el cielo cambió y el oxígeno entró en escena. Los geoquímicos no necesitan fósiles para verlo. Solo una lámina delgada de roca, un láser y un espectrómetro. Con eso leen una historia escrita hace 2400 millones de años. El hierro también habla. En mares anóxicos permanece disuelto, invisible como azúcar en té, pero al entrar oxígeno se oxida y cae al fondo como nieve roja. Así nacieron las formaciones de hierro bandeado,
capas alternas de óxido y sílice depositadas en ritmos que tal vez reflejaban estaciones, tormentas o floraciones microbianas. Analizando sus proporciones, los científicos distinguen oxidación química de la biológica, métodos tan sensibles que pueden detectar la huella de un metabolismo. Eso es la ciencia profunda, ir más allá de lo obvio. Incluso las pizarras más grises o las arcillas más anodinas son mapas del tesoro. Guardan carbono orgánico fosilizado, no en huesos ni conchas, sino como espectros moleculares. Ese carbono revela cuánta productividad había en mares antiguos, qué metabolismos eran comunes. La relación entre carbono 13 y carbono 12 muestra el pulso de la fotosíntesis y con ello el ciclo del oxígeno. Cada elemento es parte de una conversación. El molibdeno, casi desconocido fuera de la ciencia, fue vital en los océanos antiguos, cofactor de enzimas fijadoras de nitrógeno. En mares anóxicos escaseaba, en mares oxigenados se acumulaba. Verlo en los registros significa leer la respiración del mar. Lo mismo ocurre con el uranio, con el cromo. Metales traza en cantidades minúsculas, pero centinelas fieles, diarios químicos que el océano olvidó borrar. Y luego está el tiempo. No basta con saber qué ocurrió, hay que saber cuándo. Ahí entran los relojes radiactivos. El uranio, atrapado en pequeños cristales de zircón, se transforma lentamente en plomo. Midiendo cuánto queda de uno y cuánto hay del otro, se calcula la edad del cristal. Así hemos datado rocas de más de 4.000 millones de años. Imagínalo, sostener un grano brillante que nació antes del oxígeno, antes de los continentes, cuando apenas nada existía. Otros métodos, samario neodimio, rubidio estroncio potasio argón, complementan ese reloj. Juntos construyen una cronología en capas. No son solo números, son secuencias, correlaciones, contextos. Una roca puede tener 2.480 millones de años y otra 2.400. Entre ambas, la química cambia. El azufre se transforma, el hierro desaparece, el carbono fluctúa. Esa secuencia es una narración. Si se repite en todos los continentes, se convierte en un acontecimiento global. La gran oxidación no está escrita en fósiles ni en glaciares, sino en isótopos, en susurros atrapados en piedra. Y aún así, seguimos excavando más profundo. Hoy modelos climáticos y supercomputadoras simulan la Tierra primitiva, probando cómo interactuaban luz, gases, nubes y océanos. Nos muestran cómo una caída de metano pudo helar el planeta, cómo un pulso volcánico pudo reequilibrarlo, cómo la extraña inclinación del planeta influía en estaciones y corrientes. Cada simulación, cada roca, cada átomo nos recuerda lo mismo. La Tierra respira, y su respiración se registra. Algunos modelos actuales llegan incluso a simular ecosistemas microbianos completos. Proyectan dónde habrían prosperado las esteras fotosintéticas, cómo se habría difundido el oxígeno a través de sedimentos antiguos y de qué forma los circuitos de retroalimentación pudieron amplificar o suprimir cambios químicos. No tenemos una máquina del tiempo, pero tenemos matemáticas. Y esas matemáticas, alimentadas por datos, construyen máquinas del tiempo de un tipo distinto. Luego está la paleobiología, que amplía el concepto de fósil. No siempre se trata de formas, sino de moléculas, lípidos, pigmentos, enzimas, compuestos que resisten el paso del tiempo, enterramientos profundos e incluso metamorfismo. Biomarcadores como los esteranos revelan células eucariotas, opanos, comunidades bacterianas. Ciertas proporciones indican si un ambiente era oxigenado o no, si dominaban cianobacterias o bacterias púrpuras de azufre, si un mar era estratificado o venenoso. Es, en cierto modo, ciencia forense a escala planetaria. No vemos al organismo, pero sí su sombra, sus metabolitos, sus desechos, sus huellas químicas. La genética añadió otra dimensión, el llamado reloj molecular.
que compara tasas de mutación del ADN, permite estimar cuándo evolucionaron genes clave. No es perfecto y depende de calibraciones, pero nos dice algo fundamental. La maquinaria genética de la fotosíntesis oxigenada apareció mucho antes de que el oxígeno se acumulara en el aire. Las herramientas estaban allí, pero el mundo no estaba listo. ¿Por qué? Quizás los océanos eran demasiado ricos en compuestos reductores. Tal vez la tectónica aún no había aportado suficientes nutrientes. O el enterramiento de carbono orgánico no era eficiente. Sea cual fuera la razón, los genes llegaron primero. La atmósfera los siguió después. Es un recordatorio. La innovación no siempre transforma al instante. A veces espera. A veces necesita la ayuda de un volcán, una glaciación o un continente que se desplaza. La Tierra es un sistema complejo, estratificado, no lineal, recursivo. Un cambio en los océanos afecta al cielo. Una variación en la química de las rocas altera el metabolismo microbiano. Una sola célula enterrada en el barro puede, si sobrevive lo suficiente, cambiar el futuro del planeta. Y la ciencia profunda lo observa, lo mide, lo modela. Sabe que el pasado no es estático. Cambia según el ángulo con que lo miremos. Nuevas técnicas revelan pistas antes invisibles. Un metal traza, antes desechado como ruido, se convierte en señal. Un afloramiento olvidado, en clave de un rompecabezas inesperado. Así, la historia se densifica, y entonces, mientras desentrañamos el aliento antiguo de la Tierra, ocurre algo curioso. Nuestras preguntas miran hacia las estrellas. Si el oxígeno es una biofirma aquí, podría serlo también a años luz de distancia. Así nació la astrobiología, tejida con geología, química, astronomía y curiosidad. Plantea una pregunta sencilla con un peso enorme. ¿Cómo reconocer vida en un mundo demasiado lejano para verla? Una y otra vez, la respuesta sugiere lo mismo: oxígeno. Si un planeta muestra oxígeno en abundancia y no hay procesos geológicos que lo expliquen, la hipótesis más sólida es la vida. No inteligencia, no civilización, solo microbios. Las mismas cianobacterias que aquí oxidaron los océanos, congelaron climas y reescribieron el aire. Ellos serían los portadores de una señal visible desde lejos. Así de profundo llega el eco de la gran oxidación, no solo hacia atrás en el tiempo, sino también hacia afuera, al cosmos. Hoy, astrónomos utilizan esa lección como filtro al estudiar exoplanetas. El telescopio espacial James Webb, por ejemplo, no solo toma imágenes, disecciona atmósferas, busca las líneas espectrales de metano, agua, CO2 y oxígeno. Pero el oxígeno es engañoso. Es demasiado reactivo para permanecer mucho tiempo sin ser reabastecido. Detectarlo importa, pero debe encontrarse en compañía del desorden químico que provoca la vida. Mezclas improbables, gases en desequilibrio. Porque la vida es desorden, y el desorden es la firma. Por eso los modelos se expanden. Científicos prueban escenarios de planetas rocosos orbitando enanas rojas, preguntándose si la luz ultravioleta podría generar oxígeno abiótico. Estudian si metano y oxígeno podrían coexistir sin un trasfondo biológico. En todos los casos, las matemáticas del presente se apoyan en las lecciones del pasado. El pasado profundo de la Tierra se vuelve nuestra piedra roseta para atmósferas extraterrestres. Y al revés, también funciona. Al imaginar biosferas alienígenas, comprendemos mejor qué fue posible aquí. ¿Pudo haber existido otra forma de fotosíntesis? ¿Otros metabolismos que dejaron señales más sutiles? ¿Habría sido diferente la oxigenación en otra tierra alternativa? Estas preguntas viajan de la geobiología a la física atmosférica, del origen de la vida a la evolución, y siempre regresan al mismo punto: respiración, tiempo, cambio. La ciencia profunda no solo mira hacia afuera, también mira más adentro. Modelos del sistema terrestre intentan reunir todos los ciclos conocidos, biológicos, químicos, climáticos, y simulan cómo interactúan. Nos muestran la sensibilidad extrema del planeta,
como el oxígeno altera al CO2, como la tectónica controla el flujo de nutrientes, como las comunidades microbianas reescriben la atmósfera. Cambios minúsculos, la erosión de una cordillera, el enterramiento de carbono en una cuenca, la proporción de azufre en un arco volcánico pueden desencadenar consecuencias globales. Son experimentos que la Tierra tardó millones de años en ejecutar, pero que ahora probamos en modelos y tanques. Simulamos tierras bola de nieve. Calculamos cuánta pérdida de metano se necesita para helar un planeta. Imaginamos realidades alternativas. ¿Qué si las cianobacterias nunca hubieran evolucionado? ¿Qué si la tectónica se hubiera detenido? ¿Qué si el sol joven hubiera brillado un poco más tenue o más fuerte? Estas preguntas no son juegos, son andamios. Nos ayudan a entender por qué la Tierra fue lo que fue y lo cerca que estuvo de ser otra cosa. En laboratorios de todo el mundo, investigadores recrean océanos arcaicos en columnas de vidrio, con microbios y recetas de agua de mar primitiva. Ajustan la luz, controlan gradientes redox, miden oxígeno. Son pequeños bioreactores, máquinas del tiempo líquidas que muestran la fotosíntesis crecer en cámara lenta. Y las expediciones de campo no cesan. Geólogos aún recorren Pilbara, extrayendo estromatolitos fosilizados de 3.500 millones de años. Examinar sílex en busca de microfósiles. Leer secuencias de esquistos en Sudáfrica, Groenlandia o Rusia, donde la superficie de la Tierra todavía susurra. A veces se encuentran anomalías. Un microfósil con una pared celular extraña, un fraccionamiento isotópico que no encaja, una capa de arcilla con elementos inesperados. Algunas pistas se desvanecen, otras reescriben capítulos. La ciencia profunda nunca se detiene. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Cada patrón esconde un subpatrón. Cada roca guarda más de un relato. Incluso la verdad establecida, que el oxígeno proviene de la fotosíntesis, que su ascenso comenzó hace 2.400 millones de años, se llena de matices. Fue abrupto, gradual, escalonado. Aire o mar primero. Hubo pulsos múltiples. Por eso algunos creen que llamarlo gran evento de oxidación es engañoso. No fue un solo evento, sino una transición larga, hecha de avances, retrocesos y pausas. Y otros recuerdan que no se trata solo del oxígeno, sino también de los gases que desaparecieron con él. El metano, el CO2, el azufre. Porque esa es otra lección. La historia nunca trata de un único actor. Trata de un sistema, de la Tierra como un organismo vivo, reaccionando, adaptándose, regulándose, una idea que antes parecía marginal y que hoy resuena con más fuerza, la hipótesis Gaia. Hoy en día, muchos de estos conceptos forman parte del corazón mismo de la ciencia del sistema Tierra. Las interacciones entre la vida y el planeta no son excepciones, son esenciales. Las vemos a cada instante. En los océanos actuales, donde el fitoplancton libera sulfuro de dimetilo y siembra nubes. En las selvas tropicales, donde los árboles reciclan el agua y crean su propio clima. En los arrecifes de coral, donde la química del carbonato amortigua la acidez del mar. No son reliquias del pasado, sino ecos modernos. Y nos recuerdan que la gran oxidación no fue un evento cerrado, sino el inicio de un proceso que continúa. El aliento que transformó el mundo nunca se ha detenido. Lo inhalamos a diario, lo exhalamos en nuestras propias huellas, vivimos dentro del equilibrio que creó. La ciencia sigue leyendo esa historia, átomo por átomo, espectro por espectro, silencio tras silencio. Pero el tiempo profundo no se recupera como en las narraciones humanas. No hay un amanecer triunfal después de la noche. El planeta no suspira de alivio ni limpia escombros. En cambio, respira distinto, se ajusta, se remodela tan lentamente que incluso sus cicatrices se convierten en paisajes. Tras la gran oxidación, la Tierra no volvió al estado previo. Encontró otro. El aumento del oxígeno destrozó ecosistemas enteros.
Los microbios que habían prosperado en mares ricos en metano se vieron expulsados. Algunos desaparecieron. Otros sobrevivieron en rincones apartados, en sedimentos profundos, en fuentes termales, en cuencas cerradas donde el nuevo aire no llegaba. La superficie que antes dominaban quedó en manos de algo extraño. El oxígeno no era bondadoso, era reactivo, radical, implacable. Oxidó el hierro, destruyó compuestos orgánicos, convirtió la vida en algo más potente y a la vez más frágil. Las células incapaces de soportarlo murieron. Las que pudieron, evolucionaron. Los mares fueron los primeros en cambiar. Aquellos océanos verdes y turbios comenzaron a aclararse en zonas poco profundas, tiñéndose de azul pálido. El hierro, antes abundante, precipitó fuera de la solución. El sulfuro empujado hacia lo profundo. El resultado fue un mundo estratificado. Aguas superficiales, oxigenadas y capas profundas aún anóxicas. Entre ambas surgieron ecosistemas en capas, cada uno con su propio elenco. En las zonas iluminadas, fotosintetizadores expandieron su dominio. En las profundidades oscuras, reductores de azufre y metanógenos continuaron con sus antiguos ciclos, ahora aislados del mundo que habían gobernado. En medio de esta reorganización, algo nuevo comenzó a tomar forma: la respiración aeróbica. Al inicio fue marginal, una herramienta más. Tardó millones de años en consolidarse, en perfeccionar enzimas capaces de aprovechar el oxígeno sin ser destruidas por él. Pero cuando se logró, las reglas de la energía cambiaron. De pronto, la vida podía obtener mucho más de las mismas moléculas. El metabolismo aeróbico multiplicaba la producción de ATP respecto a la fermentación anóxica. Y esa energía extra permitió más que sobrevivir. Abrió la puerta a la complejidad. Surgieron células más grandes, capaces de vivir más tiempo, de construir estructuras internas, de especializarse. Algunas se agruparon para enfrentar el estrés oxidativo. Otras compartieron enzimas protectoras en biopelículas. Con el tiempo, esas asociaciones rudimentarias dieron paso a una coordinación más profunda, a una división de tareas. De las ruinas de un trastorno planetario brotaron las primeras semillas de la multicelularidad. Quizás en esta época surgieron también los eucariotas, células con núcleo, orgánulos y arquitectura interna. Su origen aún se debate, pero muchas teorías apuntan a la simbiosis, un microbio engullendo a otro, no como presa, sino como socio. Aquella bacteria interna se convirtió en la mitocondria, un motor diseñado para manejar el oxígeno. Fue un pacto de supervivencia que lo cambió todo. El ascenso de los eucariotas fue un punto de inflexión. Estas células eran más grandes, dinámicas y capaces de conductas desconocidas. Podían engullir, moverse con intención, almacenar información. Llevaban en sí el potencial latente de ojos, extremidades, nervios. Pero no había prisa. La evolución nunca corre. Durante cientos de millones de años, los eucariotas permanecieron solitarios, flotando en mares dominados aún por microbios. Eran distintos, pero aún pequeños, vulnerables, en proceso de adaptación a un mundo inestable. Porque la recuperación no fue simple. Tras la gran oxidación vinieron nuevas glaciaciones globales. Evidencias geológicas muestran capas de hielo llegando incluso a latitudes cercanas al Ecuador. Estas tierras bola de nieve habrían sido devastadoras en la superficie, pero nunca totales. La vida se sostuvo en respiraderos hidrotermales, en charcas bajo el hielo, en aguas donde aún se filtraba un poco de luz. Con cada deshielo el mundo emergía distinto. El hielo retrocedía, el carbono se acumulaba, la erosión regresaba y el oxígeno antes reprimido volvía a subir. Fue un ciclo de avances y retrocesos, de muerte y reconfiguración. Una consecuencia duradera de esta época fue el entierro masivo de carbono orgánico. Cada organismo que moría y quedaba sepultado sin descomponerse
contribuía a extraer carbono del sistema y a liberar oxígeno adicional. Cuanto más carbono enterrado, más oxígeno disponible. Y cuanto más oxígeno, más energía para la vida. Era un ciclo que se autoalimentaba, que hacía respirar al planeta más profundamente con cada era. Durante el eón proterozoico, entre 2500 y 541 millones de años atrás, el oxígeno siguió un camino irregular, subidas, descensos, mesetas. En ese tiempo alteró la química de los océanos, influyó en la tectónica y en el clima, reescribió la geología misma, preparó el terreno para la vida multicelular que surgiría cerca de los 600 millones de años. Cuando finalmente apareció esa vida compleja, la Tierra ya era distinta. Los suelos estaban oxidados, la atmósfera contenía suficiente oxígeno para sostener respiración a gran escala. Los nutrientes fluían desde continentes erosionados hacia mares fértiles. Y con ellos llegó la diversidad. Primero criaturas blandas y extrañas, luego organismos con caparazón, armados, depredadores, con visión y nervios. La explosión cámbrica, hace unos 541 millones de años, fue el momento en que la vida comenzó a esculpir la biosfera con intención, con dientes y sentidos. Nada de esto habría sido posible sin el preludio ocurrido 2000 millones de años antes. La gran oxidación no fue un instante, sino una bisagra en la historia del planeta. Su huella no solo está en el aire oxigenado o en las rocas rojas, está en la arquitectura de nuestras células, en los caminos de nuestro metabolismo, en la existencia misma de organismos capaces de respirar, moverse y pensar. El planeta nunca olvidó ese aliento, y la biosfera, hasta hoy, respira con su recuerdo. Cada hoja que transforma la luz en alimento, cada animal que respira, cada molécula de hemoglobina que transporta oxígeno por la sangre. Todos son ecos, y la Tierra también conserva esa memoria. En los acantilados teñidos de rojo, en las formaciones de hierro que extraemos para construir acero, en las huellas isotópicas guardadas en los núcleos marinos, en los genes metabólicos que comparten los dominios de la vida, en las mitocondrias que laten en cada célula. No somos solo descendientes de sobrevivientes, estamos hechos de supervivencia, de crisis superadas, de reinvención constante. Quizás la consecuencia más profunda de la gran oxidación fue introducir fragilidad. Antes, la vida era más simple y estable en sus límites. Con el oxígeno, el mundo se volvió más enérgico, pero también más volátil. Los ecosistemas quedaron atados a un estrecho rango. Demasiado poco oxígeno y hay asfixia, demasiado y hay combustión. Ese frágil 21% que respiramos hoy no está asegurado. Se mantiene gracias a bosques, océanos, erosión y tiempo. Y ahora también gracias o a pesar de nosotros. El cambio climático actual, la pérdida de especies, la desoxigenación de los mares, no son anomalías aisladas, son repeticiones de un ritmo muy antiguo. La diferencia es que ahora el agente del cambio es consciente. Entendemos cómo se mueve el carbono, sabemos qué significa el oxígeno, reconocemos umbrales y riesgos. Y aún así elegimos quemar, extraer, alterar o aprender. Porque recuperarse no es volver atrás, es transformarse en algo nuevo. Eso lo enseñó la Tierra con su respiración lenta tras la catástrofe. Hoy seguimos siendo parte de ese aliento. Aún en proceso, aún en cambio. Toma aire, parece sencillo, automático. El pecho se expande, el oxígeno entra, la sangre lo reparte, las células lo reciben. Pero ese gesto tan cotidiano es el desenlace de una historia que comenzó hace 2000 millones de años. Un hilo que unió mares verdes, hielos globales, hierro oxidado y microbios pacientes. No es solo biología, es memoria planetaria. Vivimos dentro de ese legado, sostenidos por estructuras invisibles forjadas mucho antes que nosotros. Aire, clima, metabolismo, tiempo.
Cuando decimos que la Tierra tiene 4.500 millones de años, lo repetimos como dato, sin dejar que su peso nos alcance. Pero estar vivos en este instante significa habitar un mundo cincelado por incontables extinciones y recuperaciones. Nada garantizaba que la Tierra tendría continentes, cielos azules, bosques, ni mucho menos a nosotros. No tenía por qué respirar. Pero respira, y nosotros con ella. Hoy, en lo que algunos llaman antropoceno, hemos convertido nuestra especie en una fuerza geológica. Transformamos paisajes, quemamos el carbono enterrado hace cientos de millones de años, alteramos mares y atmósfera. En apenas 2 siglos hemos empujado al planeta a condiciones no vistas en millones de años. Y sin embargo, a diferencia de cianobacterias, volcanes o asteroides, nosotros sabemos lo que hacemos. Podemos leer las señales, detenernos, cambiar de rumbo. La pregunta no es si influimos en el planeta, sino qué clase de ancestros queremos ser. Cada cerilla encendida, cada árbol plantado, cada conversación sobre clima y energía no son actos políticos únicamente, son parte de la memoria de la Tierra. Porque el planeta seguirá, siempre lo ha hecho. Lo que está en juego no es la Tierra en sí, sino la fracción que respiramos, cuidamos y transformamos. Somos guardianes de un experimento raro, la vida consciente de sí misma. De todos los planetas que hemos visto, la Tierra es el único que habla en bosques, océanos y neuronas. Un planeta que un día fue roca y hoy puede reflexionar sobre su propia historia. Dañarlo no es solo imprudente, es olvidar el precio de cada respiración. Este cierre no es una advertencia, sino un recordatorio. Estamos tejidos en la misma trama. Cada inhalación es un regalo de hace 2.000 millones de años. Cada exhalación mantiene un delicado equilibrio con bosques, hongos y mares. Cada paso sobre el suelo toca hierro oxidado que recuerda aquella revolución microbiana. Y cada mirada al cielo nos conecta con la pregunta más antigua: ¿estamos solos? Esa pregunta comenzó cuando la Tierra respiró por primera vez. La ciencia moderna nos da espejos, modelos climáticos, imágenes satelitales, análisis químicos. Nos muestran lo que es, lo que fue y lo que podría ser. Hemos visto metano en Marte, simulamos oxígeno en mundos lejanos, buscamos señales en espectros de luz. Porque si ocurrió aquí, tal vez ocurra en otro lugar. Pero si la Tierra resulta ser única, entonces esa rareza es sagrada. Somos guardianes de una posibilidad, no solo de un planeta. Lo que comenzó como un cambio microbiano en océanos primitivos vive ahora en nosotros, en la ciencia, en la ética, en la memoria. La gran oxidación no fue algo que le pasó a la Tierra, nos pasó a nosotros. Somos sus herederos. La Tierra seguirá respirando con o sin nosotros. Pero la parte que escucha, que recuerda, que elige, esa parte es nuestra. Así que respira de nuevo. Siente ese aire entrar sin esfuerzo. Deja que te recuerde que no solo estás vivo, sino conectado con océanos antiguos y estrellas muertas. Que en tu aliento fluyen historias sin fósiles, pero que lo cambiaron todo. Entonces dime, ¿qué hora es en tu mundo? ¿Es de mañana, con la luz entrando suavemente por tu ventana? ¿Es de noche, con estrellas sobre ti y el tiempo desacelerado? ¿O quizá algo intermedio, como la Tierra lo fue alguna vez, suspendida entre el caos y la calma, entre la extinción y el renacer? Gracias por compartir este viaje conmigo en Tierra Viva, donde el pasado nunca se va y hasta el aire guarda historias. Si esto te pareció relajante, curioso o silenciosamente extraordinario, dale me gusta, suscríbete o deja tu comentario. Eso ayuda a que este pequeño rincón siga creciendo. Dime, ¿qué te gustaría explorar la próxima vez? ¿La Tierra convertida en bola de nieve? ¿Los hongos que ayudaron a los bosques a colonizar la Tierra? ¿Los secretos ocultos bajo el lecho marino? Hasta entonces, descansa, mantén la curiosidad y recuerda, incluso tu respiración está hecha de estrellas y océanos antiguos. Incluso tus pensamientos más callados son parte de la historia más larga de este planeta.
Aquí estaré cuando estés listo para escuchar de nuevo. Buenas noches.